Buenas noches a todas y a todos las diversas personas que se nos han conectado en Charlas en Cuarentena en el día de hoy. Este es el programa del Partido del Trabajo de Colombia que editamos todos los días desde las 6 de la tarde. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se va a volver importante en estos días, como se viene sucediendo desde el año 2013 en adelante. Es la negociación colectiva en el sector de los empleados públicos. La negociación de los empleados públicos es una situación relativamente nueva y empieza una negociación a partir del próximo 1 de marzo aproximadamente. De eso vamos a hablar en hoy. ¿Cómo es esa negociación colectiva? ¿Qué temas abarca? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué experiencias tenemos? Y cómo evidentemente podemos contribuir a que el sector de los empleados públicos tengan una mejor relación laboral con el Estado. ¿Cómo es la situación en la DIAN, compañero Ramiro Torres, con relación exactamente a la negociación colectiva? Bueno, ha habido desde 2009, cuando se expidió el decreto 535 y dio origen a las primeras negociaciones formales al amparo de alguna norma, ha habido como dos fases grandes, y esas dos fases han estado asociadas al tipo de dirección que hay. Cuando las direcciones han sido de personas con arraigo en la entidad, que arrancaron en una posición de base en la entidad y llegaron a cargos directivos, ha sido democrática, conversada, buscando llegar a acuerdos y encontrar soluciones a los distintos problemas. Y en esa fase pudimos avanzar hacia una mayor estabilidad laboral, hacia una ampliación de la planta, que después en el otro tipo de direcciones encabezadas por puesteros que van de entidad en entidad, acumulando títulos, como fue la de Juan Ricardo Ortega y ahora la de el señor José Andrés Romero, que son pupilos ambos de Marta Lucía Ramírez, y la han representado en la dirección de la DIAN. Se han vuelto mucho más difíciles, escabrosas, despóticas, no han negociado y han optado por dividir más al movimiento sindical y por sobornar a dirigentes sindicales, de manera tal que eso ha debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores. Hoy día, por ejemplo, tenemos una planta de casi 12.000 empleos y alrededor de 9.800 se encuentran o en cabeza de provisionales, que son 6.300, o en cabeza de encargos, que son alrededor de 3.000. Y ambas cosas, entre una y otra, niegan el funcionamiento de la carrera, de tal manera que los esfuerzos mayores de los sindicatos para negociar en la entidad se dirigen a garantizar que se provea la planta que está ahí vacante y que se garantice el funcionamiento de la carrera administrativa, la promoción, el movimiento horizontal al interior de los niveles de empleo. Ese ha sido el esfuerzo prioritario. Y en materia de salario, a eliminar lo que se conoce como primas o incentivos, que es una fórmula a la que ha acudido el Estado para negarle las prestaciones sociales y la capacidad de influir en la mesada pensional, de ser base de pensión a una parte de los ingresos que se pagan mensualmente y a la que le denominan no salario. Ese ha sido esencialmente nuestro esfuerzo los últimos 15 años ahí en la entidad. Bueno, muy amable, Ramiro. Evidentemente una lucha que no termina por
porque realmente exista y se le dé pleno desarrollo a la carrera administrativa allí en la DIAN, que es un tema reiterado en todos los establecimientos, en las demás entidades del Estado en general, llámese del orden nacional o territorial, pero obviamente que siempre habrá que emprenderlas. Compañero Ramiro Torres, ¿cuál es el aspecto principal de la negociación hoy de los empleados públicos de la DIAN? En lo que van a desarrollar en esta negociación. Bueno, son 6 ejes. El principal de todos es el de carrera administrativa, consistente en impulsar la supresión de la eliminación de cargos para que con menos se pueda atender el tema de la movilidad al interior de la entidad. Eso implica modificar normas, implica como prerequisito también que se provea plenamente la planta. El cumplimiento de los acuerdos es otro de los bloques esenciales. Tenemos incumplimientos desde 2013 hasta hoy, siempre con un pretexto u otro. Hay veces como la olímpica salida a finales de año, que se negoció lo de 2020, en el que la entidad dice: habíamos quedado en que la entidad ampliaba su planta en 6.211 empleos. Aquí está la carta que el director en 2018 le envió al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo negó. Entonces cumplimos. Cosas como esa, ¿no? Absolutamente cínicas. Sí, cínicas. Y no hay cómo exigir, garantizar el cumplimiento de eso vía normativa. Desde luego ha aprovechado al extremo la dirección la pandemia para negar esos derechos de negociación y obviamente la movilización se ve muy reducida, ha visto muy reducida por ese efecto. Igualmente, bloque principal de trabajo, las garantías sindicales, porque ya incluso en la norma han ido avanzando hacia poder excluir a la dirigencia sindical de las entidades sin que deba mediar los procesos de investigación disciplinaria que corresponden y sin que deba levantarse el fuero ante el juez laboral. Y pretenden seguir de largo y poder de esa manera deshacerse de la dirigencia sindical que le es estorbosa o fastidiosa a sus propósitos privatizadores. Por ejemplo, esta dirección actual habla de la modernización y en eso de la modernización todo lo está ejecutando como si fuera entidad privada a través de un fondo que denominaron Fondo DIAN, a donde ingresan los dineros del préstamo del BID, que son $250,000, con lo cual van a manejar $1 billón para contratar, y todo a través de fiducia, por fuera de la forma de contratación que el Estado tiene definida. Algo parecido a lo que se está viendo con el tema de las vacunas, y todo es confidencial, todo es secreto, no puede ser pública la información. De hecho, a los trabajadores de la DIAN en estos momentos les está llegando una comunicación en la que le indica que debe firmar para desarrollar las labores en las que está en el área X, Y o Z, un compromiso de confidencialidad de la información. O sea, a eso nos enfrentamos, y esas son de las garantías ya no solo sindicales, sino también ciudadanas de los funcionarios, a las que están sometiéndolos a ese tipo de tratos. Asimismo, tenemos en materia salarial la tarea de pasar a la asignación básica mensual, lo que hoy aparece como incentivo por fiscalización y cobranzas, y lo que aparece como prima nacional asociada a las metas de recaudo que se fijan anualmente por el CONFIS a la entidad. Entonces, como ven, es una agenda bastante densa, y sin duda la mecánica, a pesar de los temas de pandemia y de que es necesario guardar los protocolos,
y el distanciamiento, pero va a tener también el movimiento sindical que avanzar en cómo protestar, incluso por vías electrónicas. Si el trabajo se está haciendo esencialmente desde casa y a través de teletrabajo por medios electrónicos, pues esos mismos medios tienen que convertirse ahora en una forma de movilizar a los trabajadores si es que estos quieren defender definitivamente la búsqueda de unas mejores condiciones laborales y la derrota del despotismo imperante en el gobierno y en la dirección de la entidad. De tal manera que el primer paso ya acordado entre una parte de los sindicatos es la presentación de un pliego unificado para superar la dispersión que ha venido también generándose en los últimos años, y a partir de ese pliego las movilizaciones conjuntas y el de centrarnos en los asuntos principales. Y fíjense que también es un punto vital, ahora que en marzo el gobierno va a presentar la reforma tributaria, la tercera reforma tributaria de este gobierno. Es un punto central el que los sindicatos impulsamos una modificación progresiva de la tributación, el que cese de boletearse y extorsionarse al comercio y a la población con impuestos regresivos como es el IVA, que es el que pretenden universalizar y aumentarle la tarifa, y que la tributación de las empresas, de las personas jurídicas en Colombia se vuelva progresiva. Hoy tiene una tarifa que es proporcional, es la misma tarifa para todas, sin importar el rango, el tamaño de empresa que es y las utilidades que genera. En cambio, los trabajadores sí tenemos una tarifa progresiva del impuesto sobre la renta. Y el otro eje de lo que estamos planteando en materia tributaria es la eliminación absoluta de las exenciones y que cese ya la utilización de la política tributaria para privilegiar a los amigos y próximos al régimen y para castigar a los trabajadores. Eso está ya incluido en el pliego que vamos a radicar el próximo 26 de febrero. Muchas gracias. Bueno, muy amable, Ramiro. Aquí en este programa de charlas en cuarentena del Partido del Trabajo de Colombia, con absoluta seguridad que vamos a hacer varios programas sobre las propuestas regresivas del gobierno en materia laboral, pensional y tributaria. Por supuesto que lo vamos a hacer.